Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a las noticias que han surgido en el mundo River durante estas últimas horas, de cara a lo que va a ser el duelo de este sábado a partir de las 20:15 horas, cuando el más grande reciba Independiente. Vamos a estar haciendo referencia a la formación inicial, al cual podría ser el 11 que estaría parando el entrenador. Hablaremos de dos jugadores muy puntuales, uno de ellos que vuelve después de atravesar una lesión que había sufrido sobre el final de la pretemporada, y de otro que se estaría jugando su última posibilidad en el 11 titular. Si no tiene un buen nivel, me parece que Gallardo lo va a sacar del equipo. Después hablaremos de los dos posibles refuerzos, ya no sé cómo llamarlos, porque River viene negociando por uno de ellos hace casi un mes y las negociaciones siguen complicadas, mientras que por el otro es verdad que negocian hace poco y que podría cerrarse, pero por lo pronto River necesita terminar de conformar el plantel lo antes posible. Después hablaremos del futbolista de la sub-20 que ya se quedará definitivamente formando parte del plantel profesional y que no volverá a bajar a la reserva. Y por último se ha confirmado la fecha, el horario y la sede de donde se disputará el partido que tenían pendiente River y Talleres por la Supercopa Internacional, el primer título que se jugará el más grande en este 2025. ¡Empecemos! Vamos a comenzar con la probable formación del elenco de Marcelo Gallardo. El muñeco tiene muchas dudas porque el rendimiento de la mayoría de los jugadores no ha sido el óptimo en los primeros tres partidos. Me atrevería a decir que salvo por Montiel, que mantuvo un nivel aceptable, un rendimiento regular en estos primeros tres compromisos, el resto de los jugadores ha tenido altibajos bastante constantes, inclusive algunos de ellos ha jugado mal los tres partidos. De esta manera, lo primero que hay que decir es que en relación a lo que fue el equipo que salió el domingo pasado a jugar contra San Lorenzo en el nuevo gasómetro, se va a desarmar la línea de 5. No serán 5 los defensores que estén conformando la última línea defensiva, sino que se volverá a la línea de 4. Además, podría haber cambios en la mitad de la cancha teniendo en cuenta que Enzo Pérez y Juliano Galopo no terminaron de la mejor manera ese último duelo, y si bien es verdad que no hubo lesión por parte de ninguno de los dos, es decir, están entre los convocados y por lo pronto, si no son titulares, irán al banco de suplentes, la realidad es que Gallardo tiene que mover piezas. Tendrá que sumar un mediocampista más como para terminar de conformar la mitad de la cancha y a su vez ver qué hace con la delantera, teniendo en cuenta que si bien es cierto que Olidio no ha hecho absolutamente nada para volver a regresar al 11, en el caso de Borja tampoco ha hecho nada para mantenerse en ese lugar, así que el muñeco tendrá que sacar conclusiones y veremos qué es lo que sucedió durante esta semana para terminar de definir el 11 que saldrá a la cancha para enfrentar este sábado a un Independiente que es el único equipo del fútbol argentino que ganó los primeros 3 duelos que disputó en este torneo de apertura. Nombre por nombre, repasando el probable 11 de River, Franco Armani seguirá siendo el arquero titular. En la línea de defensores estarán los laterales confirmados, que seguirán siendo Gonzalo Montiel y Marcos Acuña. Y en la pareja de centrales ya se manifiesta una duda, porque si bien es cierto que si nos guiamos por los dos primeros partidos, el que debería salir para desarmar la línea de 5 sería Paulo Díaz, porque Germán Pesela y Lucas Martínez Cuarta fueron los que conformaron la saga titular, tanto contra Platense como contra Instituto. Yo no quiero descartar que el chileno se mantenga y uno de estos dos recién mencionados salga del 11. En la mitad de la cancha, si no juega Enzo Pérez, sorpresivamente lo hará Rodrigo Aliendro. Matías Craneviter ya no es el primer suplente de Enzo, y si llega a venir Kevin Castaño, de quien voy a estar hablando más adelante, Craneviter quedaría como el cuarto volante central y no sabemos por qué se quedó en River en esa situación. Si Enzo Pérez no juega, yo creo que Galopo va a jugar. Si bien la idea de Gallardo puede ser cambiar la mitad de la cancha, no va a modificar a los dos futbolistas. Es decir, de Enzo y Aliendro juega uno. Si juega Enzo, el que va a jugar del otro lado puede que sea, por ejemplo, Santiago Simón y no Galopo. En cambio, si juega Aliendro, creo que se va a mantener Galopo. Más adelante, Matías Rojas sería quien por fin tenga su chance de jugar desde el arranque, teniendo en cuenta que Mesa todavía no está a disposición por la tendinitis, y Manuel Lanzini tendría su última posibilidad. Ahora voy a estar hablando de él. Y en la delantera, más allá de que el rendimiento de Borja siga siendo bajo, tampoco Colidio ha hecho méritos como para volver a ingresar en esa formación inicial. Así que Borja seguirá compartiendo delantera con Truzzi para formar la dupla ofensiva del equipo del muñeco.
Y al que no mencioné, pero va a estar ocupando un lugar en el banco de suplentes, es el Piti Martínez. El zurdo por fin recibió la alta médica. Recordemos que se había lesionado el último día de pretemporada en San Martín de los Andes, motivo por el cual se perdió los dos amistosos, el que se jugó en Chile contra Universidad y también el que se llevó a cabo en el Estadio Monumental contra la selección mexicana. Posteriormente, claro está, también estuvo afuera en los 3 primeros cotejos de este torneo apertura de la Liga Profesional 2025. Si bien se sabía que si el Piti Martínez hubiera estado a disposición del DT, tampoco iba a estar desde el arranque porque su situación física no se lo permite, la verdad es que ya el año pasado, en los últimos 10 partidos que jugó River en el 2024, demostró que con tan solo 20-30 minutos ingresando desde el banco de relevos puede hacer la diferencia. El Piti es un jugador muy productivo de mitad de cancha hacia adelante y como River no tiene un gran ataque por el costado izquierdo porque la mayoría de futbolistas ofensivos se mueven por el lado derecho, y únicamente Marcos Acuña, siendo lateral, se mueve por el costado izquierdo, sabiendo lo que le cuesta al huevo subir y bajar por su estado físico y por ya tener una edad avanzada. Es muy positivo que el Piti Martínez pueda ingresar en caso de que River lo necesite por ese costado para hacer la diferencia. Después habrá que ver cómo se termina desarrollando el partido. Yo creo que no hay ninguna manera de que el Piti no ingrese en el segundo tiempo. Gallardo, si bien puede o no necesitarlo un poco más, un poco menos, dependiendo de cómo se esté transcurriendo el encuentro en sí, si lo va a necesitar más adelante, lo mejor es que sume la cantidad de minutos que el jugador requiera como para ir agarrando ese ritmo. Todavía no estuvo dentro del campo de juego en ningún partido, ya sea oficial o amistoso, durante este año calendario. Y el Piti es un jugador que atravesó antes de recuperarse 2 lesiones de rotura de ligamentos cruzados y le ha costado volver. Por eso mismo yo creo que mientras más minutos pueda sumar, mejor. Obviamente siempre con el límite oportuno como para que no se vuelva a lesionar. Si bien la última dolencia fue muscular, es decir, lo mantuvo aproximadamente 3 semanas afuera de las canchas, no es que fue algo verdaderamente grave, la realidad es que ahora necesitamos al Piti Martínez. Gallardo lo sabe y yo creo que el propio jugador también lo entiende. Por eso mismo me parece que si ingresa en el segundo tiempo, algo muy probable, va a también tomar los recaudos necesarios, aunque esto no le va a quitar la diferencia que siempre va a ser dentro del terreno de juego por la jerarquía que tiene a la hora de vestir la camiseta de River. Y un jugador que también todos creemos que debería tener esa jerarquía, pero que lamentablemente no la está pudiendo traslucir dentro del terreno de juego, es Manuel Lanzini. El número 10 del Millonario se ganó la titularidad básicamente por lo que hizo en la pretemporada. No sabemos puntualmente qué ejercicio realizó Gallardo en cada uno de los entrenamientos en San Martín de los Andes, pero Lanzini terminó siendo titular, no sé si indiscutible, pero estuvo desde el arranque en los 2 duelos amistosos. Es cierto que en esos 2 cotejos tuvo un buen nivel, es decir que si nos basamos particularmente en esos 2 encuentros no oficiales ante Universidad de Chile y la selección mexicana, tiene después Gallardo un argumento como para empezar a ponerlo desde el arranque en los partidos oficiales. Pero posteriormente, salvo por los primeros 20 minutos ante Platense, donde mostró cierta habilidad a la hora de mover la pelota, después, en el resto de ese partido, durante todo el encuentro hasta que salió reemplazado contra Instituto y durante todo el encuentro hasta que fue reemplazado ante San Lorenzo, Lanzini no mostró lo necesario como para seguir siendo el número 10 titular de River. Hay muchas otras variantes y yo creo que cuando estén todos bien, Gallardo ya va a tener en ese lugar de la cancha para poner, si quiere, a Mastantuono, que está con la sub-20, a Maxi Mesa, que hoy se encuentra lesionado y que en los 2 primeros partidos ha compartido equipo con Lanzini, mismo Matías Rojas, que podría ser titular por primera vez mañana ante Independiente, y yo creo que podría llegar a quitarle el lugar a Lanzini cuando regresen los antes mencionados. Lo del Piti Martínez como titular lo veo un poco más lejano en el tiempo, recién lo vería en ese sector después de la fecha FIFA, en caso de que logre sumar los minutos que mencioné antes, pero lo de Lanzini hasta en un punto ya causó hartazgo en el hincha, porque todos los partidos terminan siendo iguales. Tiene 1 o 2 jugadas productivas donde logra sacarse un rival de encima y a lo mejor generar una situación de gol clara, pero después se apaga completamente, empieza a perder pelotas verdaderamente muy importantes en la mitad de la cancha porque baja a buscar el valor hasta el centro del terreno del juego y se equivoca o se resbala y no termina siendo verdaderamente nada productivo de cara al arco rival. Que solamente haya convertido un gol oficial con la camiseta de River en casi 2 años desde que regresó es algo preocupante por la posición en la
la que se mueve dentro del campo de juego, es volante ofensivo, debería crear más ocasiones y me parece que este partido ante Independiente será su última chance como titular, por lo menos en el corto plazo. Si no llega a tener un buen nivel, ya en lo que será el partido del miércoles ante Godoy Cruz, perderá su lugar en el once titular. Y nos metemos ahora en el mercado de pases. Primero hablar del jugador por el cual se complicaron las negociaciones. Yo hace cuánto vengo hablando de Lucas Esquivel como posible refuerzo de River. Yo creo que sabiendo la situación que está atravesando el lateral izquierdo en Atlético Paranaense, o River debería haberse dado de baja de la negociación hace aproximadamente 10 días, o en definitiva darle un ultimátum a Paranaense como para que se haga o no la transferencia. ¿Cuál es acá el principal problema? River llegó a un acuerdo con el equipo brasileño, o habría llegado a un acuerdo, porque el mismo hoy por hoy está frenado, por 5 millones de dólares por la transferencia de este jugador que le interesa mucho a Marcelo Gallardo para hacer una variante más, como dije antes, en el sector izquierdo del equipo, porque ahí a River le faltan alternativas y Esquivel podría ser una más que interesante. ¿Qué es lo que sucede? Paranaense pretende todo en un pago, mientras que River pretende hacer la compra en 2 o 3 cuotas. Obviamente esto no debería ser algo que impida totalmente la negociación, pero hoy por hoy la está trabando. Yo creo acá también que hay que tener en cuenta que Paranaense sabe que todavía el mercado de pases de Brasil está abierto por un par de días más, y como también sabe que River tiene la posibilidad de negociar por futbolistas hasta el 12 de marzo, quiere esperar a ver si se le presenta alguna oferta un poco más importante, sabiendo que en su momento Esquivel había sido seguido de cerca por Atlético Mineiro e inclusive también por algunos conjuntos mexicanos. Ninguno terminó de enviar una propuesta formal como para que Paranaense la analizara. La única que le llegó al club fue justamente la de River, que recordemos en primera instancia había ofertado 2,5 millones de dólares más 1 millón más en bonos por el 50% de Esquivel. Ahora terminaron abonando 5, o terminarían pagando esa cifra si es que se terminan de resolver todas estas cuestiones que tienen que ver con las formas de pago, por un jugador que yo creo que vale mucho la pena, pero que no sabemos hasta qué punto hay que negociar. Digo, el primer contacto entre River y Paranaense por Esquivel fue por allá 12-13 de enero. Va a pasar un mes la próxima semana. Es muchísimo a la hora de intentar incorporar a un jugador que en principio no va a ser titular. Digo en principio porque Esquivel viene como para ser una alternativa de Marcos Acuña, aunque en algunas circunstancias como para tener un poco más de defensa y también de ataque por ese lado izquierdo, podría jugar Esquivel como lateral y Acuña como mediocampista. También es una opción que maneja Gallardo, aunque para que eso suceda se tiene que cerrar la transferencia. Y vamos ahora a hablar del colombiano Kevin Castaño, con ya la oficialización de la venta de Agustín Santana al Red Bull Bragantino. River liberó el cupo extranjero que necesitaba liberar para ir ya al 100% por el futbolista cafetero. Se han enviado un par de ofertas que rondan los 6 y 7 millones de dólares, y si bien es cierto que todavía hay algunas diferencias económicas, la realidad es que Krasnodar de Rusia, que es el dueño de la ficha del mediocampista central, bajó un poco sus pretensiones y River ya no tendrá que abonar esos 10 millones de dólares que se mencionaban al principio. Entre 7 y 8 serán los millones de la moneda estadounidense que terminará de pagar River para incorporar a este jugador, que va a terminar siendo futbolista del más grande. El último fin de semana fue titular con el equipo ruso, es decir, está jugando, realizó la pretemporada y por lo pronto es un futbolista que a Gallardo le interesa y mucho. Además, el propio jugador tiene intenciones de salir de la liga de ese país porque en primera instancia no es una de las ligas más competitivas del fútbol europeo, y si bien en lo económico es mucho más productivo hoy por hoy jugar en un conjunto ruso que en River, hay que tener en cuenta que los equipos de ese país no juegan competiciones internacionales por decisión de la UEFA ya desde hace un par de temporadas, y también hay que tener en cuenta que Castaño se está jugando en el día a día su participación en la Copa del Mundo del 2026 con la selección colombiana. Hoy estaría dentro, pero el propio futbolista lo sabe perfectamente, va a tener muchísimas más posibilidades de formar parte de la nómina definitiva si juega en River que si juega en el Krasnodar. Por eso mismo también el propio jugador, más allá de que mientras no se resuelva todo va a seguir vistiendo la camiseta del elenco de Rusia, quiere que se haga el pase. River en estas horas intentará cerrar todo absolutamente como para que en los primeros días de la semana que viene ya se pueda oficializar la compra.
Después veremos si Castaño es el octavo o el noveno refuerzo. Eso depende de si Esquivel se termina de cerrar antes o no, porque lo lógico es que Esquivel hubiera sido el octavo ya hace un par de días y Castaño sea el noveno y el último, por lo menos, mirando desde arriba. Es cierto que River va a tener la posibilidad inclusive de comprar a otro jugador más si es que se termina de oficializar que Rodrigo Villagra se va a jugar al exterior, porque en ese caso con las ventas de Solari, del recién mencionado Santana y de Villagra habría 3 cupos extra para incorporar. Uno en Esquivel, otro en Kevin Castaño y el tercero por ahora sería una incógnita. Hay que ver si River quiere utilizarlo. Yo creo que se deberían aprovechar absolutamente todos los refuerzos posibles. Y Marcelo Gallardo viene hablando a diario con Agustín Ruberto, el delantero que está teniendo una actuación fenomenal en el seleccionado argentino juvenil que está disputando el Sudamericano Sub-20 en Venezuela, que el pasado martes anotó un golazo en la victoria 2-1 ante Chile en la primera jornada del hexagonal final. Y es algo que a los hinchas, yo no sé si preocupa, pero por lo menos lo tiene muy atento, porque no quieren que Ruberto tenga tan poca cantidad de minutos como los tuvo el año pasado. Sin Adam Vareiro, uno supone que Ruberto debería haber escalado un poco en lo que respecta a la consideración del DT, porque si bien es cierto que vinieron 2 atacantes como lo son Sebastián Driussi y Gonzalo Tapia, la realidad es que ninguno de los dos se desempeña en el lugar en el que se mueve Roberto, que es la posición de centrodelantero. Los que estaban el año pasado eran Borja y Vareiro, ahora solamente se ha quedado Borja y para colmo el colombiano, por lo menos en las primeras 3 jornadas, ha tenido un rendimiento muy pero muy bajo. Debido a todo esto y sabiendo que el muñeco se está comunicando prácticamente a diario con los juveniles de River que están formando parte del combinado nacional dirigido por Diego Placente, lo de Ruberto ya será como una subida de reserva primera. Además han decidido que no sea mandado a préstamo y eso es algo para tener en cuenta. ¿Por qué digo esto? Porque así como Gallardo decidió que la mayoría de los jugadores que fueron campeones con las reservas finales del año pasado se vayan cedidos a otros equipos de fútbol argentino, como Tobías Lielba de Dosivi, como Facundo Nasif a Banfield, como Thiago Serrago también a Aldo Civi, y como algún otro jugador que se me puede estar pasando. En el caso de Ruberto decidió que se quedase en River a intentar pelearla. Obviamente se dice así porque no se le puede tampoco asegurar la titularidad. Si Borja hubiera tenido unos 3 buenos partidos, está claro que quizás nadie estaría hablando de la chance que hoy podría llegar a tener Ruberto, pero como el nivel de Borja es malo, como el rendimiento colectivo de River en general ha sido muy flojo en los primeros 3 encuentros, obviamente el hincha se va a agarrar de aquellos futbolistas a los que todavía no se les ha dado la posibilidad, y Ruberto es uno de ellos, con un gran presente en el seleccionado juvenil argentino y habiendo tenido un 2024 muy productivo en reserva, ya habiendo marcado goles en primera, porque lleva 2 tantos convertidos, uno ante Barracas por la segunda fecha de la Copa de la Liga del 2024 y uno ante Excursionistas por los 32avos de final de la Copa Argentina. Es un jugador que lo que necesita son más minutos. Yo creo que nadie dice que sea titular indiscutible, aunque con el nivel de Borja chances va a tener de estar desde el inicio en algún partido, pero por lo menos que en cada segundo tiempo ingrese entre 20 y 30 minutos como para que pueda demostrar sus habilidades. Y por último vamos a hablar de la ya confirmada fecha para la Supercopa Internacional. Si bien es cierto que ya había un estimativo desde hace bastante tiempo en el momento en el cual River y Talleres iban a disputar esta final, se tenía que terminar de definir al 100% y se terminó finalmente de confirmar que el equipo de Núñez y el conjunto cordobés definirán al primer campeón básicamente de este 2025 en el fútbol argentino el miércoles 5 de marzo y el partido se llevará a cabo en el estadio La Nueva Olla de Asunción en Paraguay. Recordemos un poco qué es este encuentro. La Supercopa Internacional enfrenta al ganador del Trofeo de Campeones contra el mejor equipo de la tabla general. Este duelo entre River y Talleres debió haberse jugado en algún momento del 2024. Sin embargo, por distintos motivos, por fechas de calendario que no estaban dadas, se terminó pasando para este 2025. River fue el ganador del Trofeo de Campeones del 2023 al vencer en la final a Rosario Central por 2-0 y también fue el mejor equipo de la tabla general. Sin embargo, como obviamente River no puede enfrentarse con River, se tendrá que ver las caras contra el segundo mejor equipo de la tabla general del 2023 que terminó siendo Talleres de Córdoba.
El año pasado se había hablado primero de que este partido iba a jugarse en marzo. ¿Qué es lo que sucedió? River iba a jugar la Supercopa Argentina contra Estudiantes. Posteriormente se iba a disputar en junio. ¿Qué es lo que sucedió? Tanto River como Talleres tenían futbolistas convocados para la Copa América y ninguno de los dos quería jugar sin esos futbolistas seleccionados. Después se iba a terminar jugando en agosto. ¿Qué sucedió? River y Talleres terminaron siendo seleccionados por el sorteo de la Conmebol para enfrentarse entre sí por los octavos de final de la Conmebol Libertadores. Y posteriormente a eso, si River avanzaba en el torneo y terminó llegando a semifinales, es decir, hasta octubre tuvo competencia internacional, no hubo posibilidad de calendario para jugar este partido. Así que en este 2025, antes de que haya problemas en lo que respecta al calendario, porque ambos juegan la fase de grupos de la Copa Libertadores, se decidió que se disputara el partido antes de que comience la seguidilla de encuentros para los dos equipos. Así que el miércoles 5 de marzo se jugará este partido. Hasta ahora tiene solo una edición, la que jugaron Racing y Boca en enero del 2023 por allá en Emiratos Árabes Unidos, y al llamarse Supercopa Internacional, lo que se estipula es que debe jugarse en el exterior del país. Por eso mismo, para no irse a Medio Oriente nuevamente, las opciones eran jugarlo en Uruguay, en Paraguay o en Chile. Y finalmente se determinó que el estadio La Nueva Olla, donde normalmente hace de local Cerro Porteño, sea el escenario para definir al primer campeón que saldrá de este duelo entre River y Talleres. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video: Armani, Montiel, De Martínez Cuarta, Pesela y Paulo Díaz 2, Acuña, Enzo Pérez o Aliendro, Simón o Galopo, Matías Rojas, Lanzini, Driussi y Borja serían el 11 que estaría enfrentando este sábado Independiente por la jornada número 4 del torneo Apertura 2025 de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Piti Martínez al banco de suplentes, Lanzini última chance para seguir manteniéndose en el 11, posteriormente si no tiene un buen nivel podría ya salir definitivamente del equipo titular ante la vuelta de algunos futbolistas. Por Esquivel se sigue negociando, todavía no hay acuerdo y la negociación empeoró en relación a lo que había sucedido en la última charla con Atlético Paranaense. Por Castaño están cada vez más cerca. Agustín Ruberto será parte del plantel de primera una vez termine su participación en el Sudamericano Sub-20 con la selección argentina. Miércoles 5 de marzo la final entre River y Talleres en el estadio La Nueva Olla de Asunción por la Supercopa Internacional, que estaba pendiente, que debía jugarse en 2024, pero que se disputará ahora en este 2025. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.